Muchas veces en el canal ya hemos hablado de Kicillof y siempre de forma objetiva, igual quedaba mal Kicillof. Sin embargo, esta vez vamos a ser un poquito menos objetivos, voy a poner un poco de mi opinión también. Y sí, Kicillof no va a quedar bien parado, pero bueno, entregó viviendas en Maipú, computadoras, habló del tema de salud. ¿Se preguntaron alguna vez de dónde sale esa plata? Porque cuando Kicillof habla de dos formas, o boludeces, o de tal forma que podamos estar en acuerdo, entre comillas, porque sí, lo va a decir de boca para afuera, pero los argumentos para sostener esto son muy diferentes a los argumentos que tendríamos para defenderlo. ¿En qué me refiero? Por ejemplo, dice, hay una gran cantidad de familias que, debido a los costos de los terrenos y la construcción, no pueden acceder a la casa propia por más esfuerzo que hagan. Ok, hasta ahí podemos estar de acuerdo, dado que sí, es cierto, son muy altos los costos para construir y para comprar un terreno. Ok, no es por cuestión de mérito, sino porque el mercado funciona solo para quienes tienen mejores posibilidades económicas. Y acá es donde quería llegar. Porque no, esto es falso. Sí, el mercado es el que determina el precio, es cierto. Pero las políticas que se van tomando a lo largo del tiempo son lo que determinan si el poder adquisitivo de la población va a tener la suficiente capacidad para hacerle frente a estos gastos. Ahora, si se tomaron malas políticas durante 20 años, destrozando el salario, y no se puede, solamente los privilegiados, como los llamaría Kicillof, son los que pueden acceder a esto. ¿Y por qué? Porque son los malvados que... No, simplemente porque hay gente que estaba en una posición que supo resguardar. Y bueno, simplemente es eso. Ahora, hay gente que no supo resguardarse, y pongámoslo así. Quien invertía desde hace 20 años solamente en plazo fijo, eventualmente iba perdiendo poder adquisitivo a medida que sacaba los intereses y con eso quería vivir. Porque conozco muchos casos que solamente retiran los intereses y renuevan el plazo fijo, pensando de que con eso se pueden manejar. Resulta que la inflación le come la plata que tienen el plazo fijo, y ese plazo fijo que les daba para vivir hace 15 años atrás, que tenían 20, 30 mil pesos, si hoy lo ponemos hoy, no te da ni para comprarte una gaseosa al mes. ¿Se entiende? No es una cuestión de, wow, solamente los privilegiados. No. Los gobernantes tienen la obligación de permitir que la ciudadanía pueda hacerle frente a los costos del mercado. Además, decir esto teniendo a su lado a Batakis y a Kreplak, y la verdad es que no da mucha confianza. Ya vimos ayer a Kreplak que no es una cuestión de, wow, qué bien actúa para la ciudadanía, para que pueda enfrentar al mercado. No lo hacen. Batakis duró 40 días y en los 40 días que duró como ministro de Economía, destrozó absolutamente todo. Esto ocurre en provincia de Buenos Aires, pasa en todo el país, aunque muchos no quieran entenderlo, en materia de salud, educación y vivienda, si no está el Estado presente, son millones los que quedan afuera. ¿Por qué? Y bueno, si no se permitió que el poder adquisitivo mínimamente se mantenga, y bueno, eventualmente la gente no puede acceder a absolutamente nada. Si miramos cómo el desempleo trepó en los últimos mandatos, es evidente que la gente no tiene para costear ni salud, ni educación, ni vivienda. No es una cuestión de los mercados, es una cuestión de los gobernantes que hicieron mal las cosas durante mucho tiempo. Ahora, estas 77 viviendas con un costo aproximado de 1.293 millones, ¿de dónde sale? Sí, de otra gente que no puede comprar su vivienda, de otra gente que no puede remodelar su vivienda, porque el Estado, oh sorpresa, no genera riqueza. Entonces ahí viene el problema. Le sacamos a toda la gente que no puede construir su casa para dársela a unos pocos que tuvieron la suerte de obtenerlo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿son los mercados los malvados o en realidad, si el Estado hubiera hecho bien las cosas, no se necesitaría sacarle a mucha gente que no puede construir su vivienda para dársela a un par de decenas? Por otro lado, felicitaciones a los que hayan conseguido una vivienda digna, pero no es con ustedes el problema, es con Kicillof, porque Kicillof a ustedes les dio, son 77 familias. ¿A costa de qué? De miles de familias, de millones de familias. Estamos viviendo en un contexto en el que la demanda de hospitales públicos, tanto provinciales como municipales, se incrementaron casi un 30% por el aumento descontrolado de los precios de las prepagas y los medicamentos. Primero, el aumento de las prepagas vino siendo tan fuerte porque se los trataba de congelar de forma artificial, haciendo que el precio no sea el real. Por lo tanto, tarde o temprano iba a aumentar y eso se llama inflación reprimida. Es algo que se sabe desde hace milenios. Pero bueno, Kicillof está un par de miles de años atrasado en lo que es teoría económica. Por el otro lado, decir un aumento de los hospitales por los remedios
Yo me pregunto, ¿por qué los remedios son tan caros en Argentina? Ya hemos visto en otro video que Argentina paga entre 7 y 10 veces más caro algunos remedios, inclusive que en países como Estados Unidos o en España. Y esto viene por el proteccionismo. Si el Estado no hubiera hecho tanto proteccionismo evitando las importaciones y la libre competencia en el ámbito de remedios, no se hubieran creado oligopolios o monopolios que no deberían de existir en sectores como alimentos o los remedios. Entonces, gran parte de ese aumento es culpa de ustedes, Kicillof. No se vengan a lavar las manos, porque cuando uno limita el comercio, lo único que beneficia es al empresario. ¿Por qué? Porque el empresario ya no tiene competencia y por lo tanto no tiene incentivos para bajar los precios, ni mejorar la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que paga las consecuencias es el consumidor. Otro de los grandes mitos que se está instaurando actualmente es el PAMI ya no va a dar remedios a nadie. Falso. Primero y principal, restringir no es eliminar. Significa que, de acuerdo al poder adquisitivo de cada persona, depende si se le va a cubrir el 100% o menos. O sea, que digan menos no quiere decir que se le vaya a cubrir cero. Puede cubrírsele el 50%, el 70%, el 80%, el 20%. Depende de cada caso, de acuerdo a su salario. Depende cuánto gane. O sea, si está cobrando 390.000 para arriba y tiene un auto que esté en los últimos 10 años, o sea, un auto moderadamente nuevo, no es una persona pobre. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánta gente realmente pobre del país se compró un auto 0 kilómetros en los últimos 10 años? Ninguno. Inclusive dudo que mucha gente de clase media haya podido comprar un auto cero en los últimos 10 años. ¿Se entiende? Inclusive, quizás no me creas y por lo tanto, vamos al comunicado oficial del PAMI. Puedes ver el tercer párrafo. En este marco, vamos a continuar con la cobertura de medicamentos al 100%, como lo indica la legislación vigente. Entonces, ¿en qué quedamos? Inclusive en los incisos abajo podés ver, inclusive firmamos un convenio con el Ministerio de Salud, la DADC, para reducir en 50% los costos de los medicamentos de tratamiento oncológico. Y entonces, ¿se entiende? Están buscando reducir los costos de los medicamentos al mismo tiempo de que no se va a dejar de dar los medicamentos gratis, siempre y cuando la persona realmente no pueda pagarlo. Si lo puede pagar, que lo pague. Mientras el gobierno nacional nos desfinancia y elimina partidas con fines específicos para vivienda, salud, seguridad, nosotros seguiremos dando solución con herramientas propias, reclamando lo que les corresponde a nuestro pueblo. Sí, ¿de dónde sacas la plata? Sí, ya lo hemos visto. Un aumento de los impuestos, como no se ve hace mucho tiempo. ¿Se entiende? De algún lado sale el dinero. Si querés hacer populismo, no lo podés hacer sin plata. Por eso mismo, el que puede, en Buenos Aires tiene el gran problema de que lo siguen presionando. Oh, sorpresa, el RIGI nacional permitía que vengan muchas inversiones bastante grandes para dar trabajo. Esa era la idea fundamental, dar trabajo, no recaudar plata, dar trabajo. Ahora, el gran problema, Kicillof dijo, no, acá hacemos otro RIGI distinto porque tenemos que recaudar. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Kicillof busca que otros paguen lo que él quiere hacer para ganar votitos, para decir, wow, el Estado presente, porque jamás vas a ver un populista tocando su bolsillo para darle a nadie. Los y las bonaerenses pueden contar con nosotros, continuaremos ampliando derechos y generando políticas que actúen como escudo protector frente al ajuste. No, primero y principal, si vos aumentás los impuestos para poder cubrir estos costos, sigue siendo un ajustazo. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Porque simplemente estás permitiendo que se gane menos por el sector productivo y por lo tanto, de algún lado, tienen que recuperar eso. Ahora, si elevas los costos, significa que la rentabilidad baja, llevando tarde o temprano a que la rentabilidad te obligue a despedir gente, llevando a más gente a que dependa del gobierno. Y eventualmente sea tanta la presión que las empresas o se vayan o quiebren. Y por lo tanto decir que proteges a la gente de un ajuste no es cierto porque estás dando un ajuste mucho más feroz a través de atacar a los que producen. Porque si los que producen no lo hacen, va a disminuir la gente contratada, por lo tanto va a aumentar el desempleo y va a aumentar la gente que va a depender del Estado, haciendo que presiones más aún al productor. Eso es un ajuste realmente brutal. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacerle entender esto a Kicillof? Un tipo que pretende que Buenos Aires sea el centro de los tours sanitarios porque va a seguir brindando atención gratuita. Lo hemos visto ayer, ahí te dejo el video. Así que si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar aún más al canal, puedes hacerlo a través de la pestaña Unirse, como nuestros amigos y miembros Orfen, Mauro, Infran es un dictador, Lore y José.